Malas noticias para la dictadura. Joe Biden mantiene a Cuba en la lista de países que no colaboran para erradicar el terrorismo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó el día martes que mantendrá a Cuba en la lista de gobiernos que no cooperan en los esfuerzos para la erradicación del terrorismo, junto a Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria. La reacción del régimen cubano no se ha hecho esperar. A través de la cuenta de Twitter de Bruno Rodríguez, sorprende e irrita la calumnia y que aplique la política de Trump y sus 243 medidas de bloqueo, dijo el canciller en su tuit. La isla fue incluida en la lista en mayo de 2020 por la administración del expresidente Donald Trump, enfriada ya las relaciones tras el fracaso del deshielo iniciado por el gobierno anterior. Después, a pocos días de abandonar la presidencia, el pasado enero, volvió a incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, ya que había sido retirada en 2015 por Barack Obama. A pesar de las esperanzas puestas en la nueva administración demócrata por parte de la dictadura, la Casa Blanca ya había enfriado las expectativas el pasado abril. Joe Biden no es Barack Obama en la política hacia Cuba, dijo entonces el director principal para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González. El momento político ha cambiado de forma importante. Se ha cerrado mucho el espacio político porque el gobierno cubano no ha respondido de ninguna forma, y de hecho, la opresión en contra de los cubanos es peor aún hoy que la que fue durante la administración de Bush. En un informe que incluye en la misma lista a Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria, el Departamento de Estado apeló al artículo 40A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas. Ello supone la prohibición de comercializar u otorgar licencias de exportación de artículos y servicios de defensa con esos gobiernos. La Embajada de Estados Unidos en La Habana compartió un resumen de la resolución. Según la argumentación de Washington, una decena de miembros de la guerrilla colombiana del ELN, que son reclamados por Bogotá, permanecen en La Habana, que alegando protocolos de negociación de paz rechazó el pedido, mientras Estados Unidos mantiene una firme alianza de seguridad con Colombia y comparte con ese país el importante objetivo antiterrorista de combatir organizaciones como el ELN. La negativa de Cuba a tratar de manera productiva con el gobierno colombiano demuestra que no está cooperando con el trabajo estadounidense en apoyo a los esfuerzos de Colombia, orientados a lograr una paz justa y duradera, seguridad y oportunidades para su población, puntualiza la nota. El Departamento de Estado asegura que el gobierno cubano ha acogido a varios fugitivos de la justicia de los Estados Unidos que son buscados por cargos de violencia política y muchos de ellos han residido en Cuba durante décadas. Por ejemplo, el régimen cubano se ha negado a extraditar a Joan Chesimard, que fue condenada por ejecutar al policía del estado de Nueva Jersey en 1973. El gobierno cubano brinda vivienda, libretas de racionamiento y atención médica a estas personas. Con respecto a Venezuela, Washington asegura que durante 2019, tanto Nicolás Maduro como miembros del gobierno siguieron favoreciendo un entorno propicio para que los terroristas mantuvieran su presencia en la región. Si bien Maduro no fue presidente reconocido de Venezuela en este periodo, su control dentro de Venezuela hizo que, en la práctica, no fuera posible la cooperación con Estados Unidos en los esfuerzos contra el terrorismo. Hubo presencia en el país de personas vinculadas con disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que siguen dedicados al terrorismo pese al acuerdo de paz, y el Ejército de Liberación Nacional. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado penalmente a Maduro y a cientos de otros miembros del ex régimen de haber mantenido una asociación narcoterrorista con las FARC en los últimos 20 años. Siguiendo con las noticias, Estados Unidos exige liberación inmediata de Otero Alcántara y Michael Castillo. El gobierno cubano no puede silenciar a sus críticos mediante la violación de sus derechos humanos, añadió la comunicación de la subsecretaria de Estado, Julie Chong, compartida también por la Embajada de Estados Unidos en La Habana. El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró el 25 de mayo
su rechazo a la detención injustificada del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo y exigió su liberación. Estados Unidos rechaza la detención de artistas por ejercer su libertad de expresión. El gobierno cubano no puede silenciar a sus críticos mediante la violación de sus derechos humanos. Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo Castillo deben ser liberados inmediatamente, declaró la subsecretaria Julie Chong en redes sociales. El día martes, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, pidió en una carta al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común, Josep Borrell, que ordene a una delegación de Cuba que ese organismo visite a Otero. Por su parte, la Organización de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, volvió a declarar la retención del activista cubano y exigió al régimen castrista su liberación inmediata e incondicional, e inició una campaña de recogida de firmas a favor del cese de la represión contra Otero. El 25 de mayo, cuando se cumplen más de 3 semanas de su secuestro, la seguridad del Estado filtró un video de Otero Alcántara en el Hospital Calixto García. En las imágenes se ve a todas luces que fue grabado, una vez más, sin su consentimiento. Parece como un reo custodiado, al que los represores lo sacan a un patio de la prisión para que tome el sol. Además, el 20 de mayo, una fuente cercana al personal administrativo del hospital aseguró a un medio digital que el artista estaría recibiendo terapia electroconvulsiva mientras duerme. No se sabe exactamente cuál es el estado de salud del artista luego de ser internado. Organizaciones opositoras y medios independientes permanecen a la expectativa, pues no sería la primera vez que un huelguista cubano muere mientras permanecía en instituciones de salud cubanas. Orlando Zapata, el disidente cubano que murió tras 86 días en huelga de hambre en 2010, recibió tratamiento intravenoso en el hospital de Camagüey. Mientras tanto, el rapero contestatario Michael Osorbo Castillo, integrante del movimiento San Isidro, continúa en paradero desconocido. El artista fue detenido arbitrariamente dentro de su vivienda en La Habana por agentes de la policía del régimen cubano. El rapero, uno de los protagonistas del popular tema Patria y Vida, tampoco se le ha permitido realizar la llamada telefónica que por ley está estipulada tras ser arrestado. Osorbo fue sacado de su residencia sin ninguna notificación verbal o escrita que justificara su detención. Las típicas artimañas de la dictadura castrista. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.